El Parlamento de la Unión Europea es la única institución legislativa en el mundo conformada por diputados de distintas naciones, quienes representan a cerca de 500 millones de habitantes europeos. Fundada en 1952 con solo 6 naciones, hoy en día son 27 los que le conforman, aunque este proceso no fue sencillo. La Unión Europea es un proceso muy complicado de construcción, de integración política entre países, con culturas diferentes, con idiomas diferentes, con religiones diferentes, con historias de enfrentamientos, los que conforman la Unión Europea. 27 países somos. Ustedes saben que Europa se ha ido haciendo poco a poco. Primero empezaron 6, luego fueron 12, luego fueron 15, cuando entraron Grecia, España y Portugal. Luego fueron 25, cuando entraron los 10 países del este, todos los que incorporaron a Europa con la caída del muro en el año 89. Estos se incorporaron en el año 2004 y luego han aumentado Bulgaria y Rumanía a 27. A diferencia de otros parlamentos en el mundo, el europeo recoge la instrucción popular de 27 naciones a la vez, a través de 750 legisladores provenientes de distintos países. Ese día se eligen 750 diputados en los 27 países en según qué proporción de habitantes. Alemania elige 98, España elige 54, Francia 70 y tantos, y así sucesivamente, ¿no? Estos parlamentarios nacionales se juntan en el Parlamento Europeo y en el Parlamento Europeo expresan la soberanía popular europea. A diferencia de lo que podría pensarse, los legisladores del Europarlamento no se agrupan por nacionalidad, sino por medio de 8 partidos políticos. Y esa Cámara Legislativa se configura por grupos políticos. El Grupo Popular es el grupo mayoritario, el Grupo Socialista, el Grupo Verde, el Grupo Liberal, el Grupo Comunista, en fin, los 8 grupos políticos que configuran la Cámara, y se produce una actividad parlamentaria como en todos los parlamentos nacionales, pero para hacer lo que corresponde hacer a Europa. Las elecciones para elegir a diputados del Parlamento Europeo es muy peculiar. Las 27 naciones eligen un mismo día para celebrar comicios, y a diferencia de la Cámara de Diputados de México, en ese Parlamento sí existe la reelección. Y cada 5 años hay elecciones un mismo día en toda Europa. Mientras en México el presidente de la Cámara de Diputados es elegido por la Junta de Coordinación Política, y sus funciones son por un año, en el Europarlamento, al presidente lo elige el Consejo Europeo. Ahora el presidente lo elige, el presidente de la Unión Europea lo elige el Consejo Europeo, que son el gobierno de los 27. Pero lo que se pretende es que la elección sea una elección de los ciudadanos. Y que por tanto, cuando votemos el día, cada 5 años que votamos el Parlamento, allí también se vote a los candidatos de los diferentes partidos para ser presidente. Aunque el Parlamento Europeo tiene su sede en la ciudad francesa de Estrasburgo, las 20 comisiones que cuentan cada una entre 20 y 76 miembros se reúnen regularmente en Bélgica. Nosotros tenemos una semana de reunión de comisiones parlamentarias, solo comisiones. Otra semana de reuniones de grupos políticos, otra semana de pleno, que es en Estrasburgo, no es en Bruselas. El Parlamento está en Bruselas, pero el plenario lo celebramos en Estrasburgo, que es una ciudad francesa. Entre las actividades más importantes de este Parlamento destacan 3. Examinar y armonizar la legislación europea, efectuar un control democrático de otras instituciones y, sobre todo, la aprobación del presupuesto para la Unión Europea. Bueno, digamos que el Parlamento Europeo lo primero que hace es el presupuesto de la Unión y por tanto es el instrumento económico que maneja la Unión Europea. La Unión Europea tiene un presupuesto para Europa, para las políticas que hace la Unión Europea, no las que hacen los países respectivos, ¿no? Eso está en gran parte condicionado porque tenemos una moneda común, que es una cosa muy importante. Los países europeos renunciaron al franco los franceses, al marco los alemanes, a la peseta los españoles, y han configurado un espacio económico con una moneda única, y eso implica una política económica y financiera común. Otra de las grandes decisiones que define el Parlamento Europeo son las partidas económicas destinadas al apoyo agrícola de sus países integrantes. De este modo,
intentan garantizar el suministro de una amplia gama de productos alimenticios de calidad. La política agraria, porque tenemos que determinar cuánto apoyamos al sector agrícola o al pesquero, en las políticas industriales de estímulo a determinados sectores, las políticas sanitarias comunes. Sin embargo, uno de los temas más complicados en la agenda del Europarlamento es la unificación de criterios en materia penal. Y es que cabe señalar que la mayoría de las naciones coincide al señalar que ninguna ley internacional está por encima de su norma penal y de su soberanía. También se manejan los delitos y por tanto requieres tener una coordinación y una comunicación también policial y judicial y fiscal, normas fiscales, procesales y penales comunes. Todo esto es lo que hace el Parlamento Europeo, unificar lo que son las políticas de un gran espacio común de 450, casi 500 millones de personas. Y es que al tratarse de leyes constitucionales de países integrantes, los acuerdos pueden ser difíciles. Un ejemplo podría ser el tema de la prostitución, donde existen leyes diametralmente distintas como la de Suecia y Holanda. Pongamos que en Europa tenemos dos normativas diferentes. Los suecos castigan al consumidor. Está prohibida la prostitución. Y al hombre que la demande, le castigan. Si incurre en ese delito. Pero en Ámsterdam o en Holanda y en Alemania está regularizada, porque se considera que las mujeres que lo practican necesitan tener una seguridad y que por tanto hay que proteger esa, digamos, práctica profesional. Eso es unificar, es muy difícil, no es fácil porque además los países se resisten a que Europa les prive de lo que ellos consideran que es su soberanía. Y muchos países dicen, no, en el derecho penal solo mando yo. Europa no me va a mandar a mí, en Alemania o en Lituania, cuál es el código penal aplicable. Eso lo decido yo en mi Parlamento Nacional. El Parlamento Europeo es la única instancia supranacional directamente elegida en el mundo, y los eurodiputados de la 7ª legislatura estarán en su cargo hasta el año 2014.